Hola, hola, estimados oyentes y demás seguidores de la red de YouTube. Mi nombre es Clary Parra, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, utilizando este medio de las redes sociales, me es grato hablarles acerca del procedimiento para la identificación pre-mortem y post-mortem, un tema considerado importante en la vida profesional de todo criminalista, abogado, estudiante de ambos gremios, así como también al público en general, que de una u otra forma se interesa en indagar en fuentes de conocimiento referidas a este tema de estudio. Muy bien. Ahora bien, antes de integrar en los procedimientos empleados para realizar un análisis pre-mortem y post-mortem, es necesario que primero desarrollemos el siguiente significado o el significado de estos dos estudios. Cuando hablamos del estudio pre-mortem, nos estamos refiriendo al análisis empleado a una víctima o a una persona antes de la muerte. En latín pre-mortem significa antes de la muerte. En criminalística y medicina legal se refiere al intervalo de tiempo transcurrido durante la vida de una persona. Y el significado de post-mortem está en palabra clave. Post-mortem hace referencia al intervalo de tiempo transcurrido después de la muerte. Si unimos ambas en una sola definición, comentaríamos entonces que el objetivo del tema es dar a conocer e identificar el procedimiento empleado para la identificación de una persona en el intervalo de tiempo transcurrido antes y después de su muerte. De allí deriva la importancia de estos temas. Entonces, desglosaríamos dicha importancia en los procedimientos que se emplean en la identificación pre-mortem, tomando en cuenta que para el análisis en esta categoría existen una serie de pruebas y de experticias a llevar a cabo para lograr el objetivo, que es de dar con la identificación verdadera del individuo. Los principales exámenes y procedimientos generales se esquematizan de la siguiente manera, las cuales son, por ejemplo, el examen visual, que se caracteriza por ser un examen sistematizado del sujeto que se requiere identificar. Es útil aún sin el auxilio de técnicas o instrumentos especializados. Mediante este estudio se puede lograr datos importantes para la identificación. Datos fisonómicos. Es un método simple. Se ha tratado de tecnificar mediante su empleo en la policía de investigación y consiste en la implementación de la fotografía para el reconocimiento de rasgos de la fisonomía de un posible victimario. Tenemos la identificación del sexo. Debe constar en la ficha la identificación del sexo real del individuo. En el caso de presentarse situaciones de transexualidad y hermafrodismo, esto debe también ir señalado allí. El peso se debe determinar con precisión. La talla se debe tomar de igual forma correctamente mediante el uso de instrumentos adecuados. La edad. Mediante el examen visual se puede obtener datos relativos que deberán ser confirmados mediante análisis radiológicos y antropológicos. El sistema piloso. Mediante el análisis de este sistema se puede identificar rasgos como el color, tipo, si tiene alguna implantación o si no la tiene, si tiene calvicie, si el color es natural o este es artificial. Este sistema se encuentra comprendido por cabellos, vellos del cuerpo y hasta por las cejas. Tenemos los caracteres cromáticos. Además de tomar en cuenta, el sistema piloso busca identificar mediante el color de la piel y de los ojos. Tenemos también las marcas particulares. Este rango se encuentra... Aquí se encuentran señas particulares como alguna cicatriz, tatuajes, marcas o degeneraciones genéticas. Los exámenes médicos ayudan a identificar cualquier tipo de enfermedad patológica que sirva para, a través del análisis de comparación, cotejar e identificar al individuo. También tenemos sistema dactilar. Como ya ha sido estudiado, las huellas dactilares son únicas, ¿verdad? Entonces, por tanto, son formas de identificación, una de las más precisas. Se toma en cuenta que dentro de las formas de identificación más precisas y de nueva data existe la identificación por vía de la huella genética, la cual se logra mediante la comparación y el estudio del ADN del individuo.
Ahora bien, pasando al segundo tema que sería post-morte. Entonces, la identificación post-morte. Para la identificación existen una serie de análisis más complejos, ya que varían mucho sobre el estado de descomposición que se ha encontrado el mismo o la forma aparente de la causa de la muerte, debiendo ser crucial para la identificación. Situaciones tales como la data de la muerte, la especie de los restos y a qué persona pertenece. En ese orden de ideas, la criminalística se basa en los siguientes análisis. Por ejemplo, la data de la muerte. Se debe conocer con certeza la data de la muerte de ese cadáver que es encontrado, ya que se puede cruzar con alguna información de la base de datos de alguna persona desaparecida. Tenemos los criterios morfológicos. Aquí se da la formación de la capa de moho en los cuerpos. Aquí de igual forma se da la desaparición de los tejidos blandos, desaparición de los ligamentos y cartílagos, desaparición de la grasa de los huesos. Aquí se inicia la destrucción también de los huesos y se da la verificación de estado quebradizo y frágil de los huesos. Asimismo, se deberá presentar mucha atención a la fase de descomposición del cadáver, identificado como la fase cromática, que sería la primera, también llamada la colorativa, que es el primer síntoma de putrefacción, que se presenta en la mancha verde abdominal. La mancha verde se presenta en la fosa ilíaca derecha para luego extenderse por todo el cuerpo del occiso. Ya con el transcurso de las horas, que esto se puede iniciar de 24 a 48 horas después de la muerte, la coloración verdosa se torna a pardo negruzco. Eso dependerá de las condiciones a las cuales el cadáver se encuentra expuesto, por ejemplo, en agua, en sol, eso va a depender. Tenemos la fase de hinchazón o edema, o también se puede llamar o desarrollo gaseoso. Dura aproximadamente un par de semanas. Aquí es el resultado de la acción de los microbios anaeróbicos, productores de gases, es decir, es la producción de gases en el cuerpo por la actividad de las bacterias anaeróbicas. En este periodo este periodo se caracteriza por la presencia de gases, los mismos que van a originar el abombamiento y la desfiguración de la parte del muerto, es decir, la pérdida de los rasgos faciales que impiden el reconocimiento del rostro. Aquí tenemos la fase colucativa, dura aproximadamente entre 8 a 10 meses, también llamada periodo de licuefacción. Se refiere al proceso de licuefacción por el cual un gas se transforma en líquido de los tejidos blandos, en especial consideración de tejidos de la parte baja al principio y de las superiores posteriormente, es decir, que los gases se van escapando y el cuerpo disminuye de volumen, trayendo como consecuencia el hundimiento de los tejidos. O en otras palabras, el cuerpo se convierte en una sustancia líquida. Así también cabe decir que las añadiduras o apéndices de la piel como uñas y pelo se desprenden en esta fase. Tenemos la fase reductiva, también llamada reducción esquelética. En esta fase se presenta una total putrefacción, quedando solo restos óseos. La transformación o desaparición de partes blandas se debe a que la parte blanda del occiso, con el transcurso del tiempo, aproximadamente un extremo como de 5 años, va desapareciendo su existencia, aunque cabe decir que mientras se llega a su esqueletización, hay un elemento que se rehúsa a desaparecer debido a su mayor resistencia frente a otras partes del cadáver, permitiendo que el esqueleto se encuentre adherido durante este periodo, como lo es el tejido fibroso, los ligamentos y los cartílagos, aunque al final de todo y de igual forma esto va a llegar a destruirse. Otros procedimientos empleados para la identificación post-mortem son los siguientes. Por lo menos el diagnóstico de especie. Se debe lograr la identificación sobre los restos humanos o restos de animales.
el diagnóstico de raza. Según las características óseas del cuerpo, se puede identificar los indicativos raciales del individuo y poder identificar su raza humana. Tenemos el diagnóstico de sexo. Aquí se logra diferenciar el sexo del individuo de estudio a identificar. Tenemos el análisis de los tejidos blandos y los tejidos óseos, que mediante la implementación de estudio del ADN se podrán identificar muchas de las características ya señaladas. Y tenemos la macrodáctila, que es la toma de impresiones dactilares a individuos recientemente muertos, y esta no representa ningún problema porque en ese momento sus manos aún pueden ser manejables por no haber en ellas rigidez cadavérica. Tenemos también los registros dentales con fin de identificación. Tiene utilidad en este registro dental, tiene utilidad en el derecho laboral, en el derecho civil y en el derecho penal. Es la rama de la odontología que trata del manejo y el examen adecuado de las evidencias dentales y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte de la justicia. La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para la investigación judicial, tales como dictámenes de edad, recolección de evidencia odontológica, en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad profesional, entre otros. Bueno, amigos, esto fue mi exposición sobre lo que son la premortem y postmortem. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, cuando hablamos de un estudio premortem, nos estamos refiriendo al análisis empleado a una víctima o a una persona antes de la muerte. Y entre los principales exámenes y procedimientos generales se esquematizan de la siguiente manera, que sería por lo menos un examen visual, datos fisionómicos, identificación del sexo, la edad, la talla, el sistema piloso, marcas particulares, examen médico, sistema dactilar. Y cuando hablamos de post-morte, sabemos que la palabra clave se refiere al intervalo de tiempo transcurrido después de la muerte. Aquí se realizan una serie de análisis más complejos y estos van a variar mucho sobre el estado de descomposición que se haya encontrado el cadáver, como por ejemplo la data de la muerte, criterios morfológicos, la fase cromática, fase de hinchazón, fase reductiva y registros dentales. Bueno, amigos, gracias por su amable atención y por el tiempo prestado. No olviden darle un bello me gusta a este video y dejar un reflexivo comentario acerca de lo planteado. Me despido y hasta una próxima transmisión referida al mundo de la criminalística. Chao, chao.